Dios les bendiga, amadas hermanas, a todas las que ya están conectadas, nos han hecho el favor de esperarnos, ¿verdad? Damos gracias a Dios que nos permite estar nuevamente en conexión, en línea, a través de este medio. Mis amadas hermanas, hermanos, y a todos los que nos pueden mirar o los que nos van a mirar después, ¿verdad? Sean todos y todas bienvenidas a nuestro último día de nuestra primera edición de Equipadas 2022. Una sola carne. Creemos que durante esta semana los temas que se han tocado han sido de mucha bendición para nuestras vidas, pues hemos estado recibiendo comentarios, ¿verdad? Muy alentadores, edificantes, muchas preguntas, y eso está siendo de mucha bendición para nuestras vidas como hijos de Dios en las congregaciones, hermanos, ahí donde nosotros estamos. Y el día de hoy no va a ser la excepción. Usted desde ya puede ir formulando sus preguntas, sus dudas. No se quede con ella, mis amadas hermanas. Para eso estamos aquí, para poder apoyar y despejar cada una de ellas. Tenemos la bendición en esta noche. Hermanos, nos acompaña nuestro hermano del Ministerio de Caballeros, Elías Palacios, que está con nosotros. Hermano Elías, bienvenido y gracias por acompañarnos una vez más en esta primera edición de Equipadas. Amén. Y está también el obispo Ramiro Orozco y su amada esposa, quienes van a estar compartiendo, ¿verdad?, este tema tan importante para nosotros hoy en día, el ministerio y el matrimonio. ¿Qué tan importante es? ¿Qué tanto peso tiene el ministerio en un matrimonio? ¿Qué tanto puede afectar, verdad, el ministerio en un matrimonio? ¿Qué de los hijos? ¿Qué de la esposa? Los familiares y todo lo que conlleva, verdad, el estar al frente de un ministerio, así sea uno pastor, líder o cualquier cargo que tenga dentro de una congregación o como miembros de la iglesia local. Así que mis amadas hermanas, una vez más, sean todas bienvenidas. Vayamos preparando nuestras vidas y nuestros corazones. Saque por allá también su libreta, su lapicero, vaya tomando nota como lo ha venido haciendo los días anteriores. Y vamos a adorar al Señor y escuchar lo que Él tiene para nosotros en esta preciosa noche. Obispo Ramiro, hermano Elías, sean bienvenidos a esta última noche de Equipadas 2022, una sola carne. Vamos a dar inicio y antes de hacerlo, yo quiero que juntas, hermanas, elevemos una oración. Sabemos que podríamos iniciar así de lleno, pero necesitamos la guianza del Espíritu Santo para que Él nos ayude en el desarrollo de este tema tan importante para cada una de nosotras. Amén. Hermano Elías, ¿nos puede dirigir esta oración usted? Gloria a Dios, claro que sí, hermana. Dios les bendiga a todos y a todos, a todas y a todos, ¿verdad? Vamos a dar inicio orando al Señor para que sea el Espíritu Santo el que tome el control de este tiempo, que sea el que nos guíe, que guíe a nuestro obispo Ramiro, a su amada esposa, a nuestra hermana Claudia, en este hermoso a tener el matrimonio y todo, Señor. Gracias. Te pedimos, Señor, encarecidamente que tomes el control, que tomes este tiempo, Señor, de esta transmisión de Equipadas, Señor, una sola carne, Dios, con el tema, Señor, que se estará tratando el día de hoy, el matrimonio y el ministerio, Señor. Te pedimos que tomes tú en tus manos a nuestro obispo Ramiro Orozco, a su amada esposa, a nuestra hermana Claudia Isabel, Señor, que tú los puedas dirigir, Señor, aleluya, para que puedan ellos ministrar este tiempo de tu palabra, Señor. Te pido que prepares el corazón, la mente de cada una de mis hermanas y de mis hermanos que están presentes, que estarán presentes en un tiempo más, Señor, aleluya, para que podamos ser ministrados
con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga, hermana Raquel, y volvemos con amén. nosotros. Muchas gracias, hermano. Pues damos inicio, mis amadas hermanas, hermanos, ya tenemos aquí a unos cuantos conectados, ¿verdad? Y esperemos que se vayan conectando más. Tómese unos minutos y comparta el link de esta actividad de Equipadas a través del Ministerio de Damas, en la página oficial del Facebook. Copie usted el link, compártalo con sus amigas, con las hermanas de la iglesia, para que ellas también puedan escuchar, hermanos, este tema importante para cada una de nosotras. Y vamos a aprovechar bien el tiempo. Sabemos que ya han transcurrido unos minutos y le vamos a dejar obispo Ramiro Orozco y a su amada esposa, nuestra hermana Claudia, que están nos tenido, obispo, el tiempo. Dios les bendiga, amados hermanos, hermana Raquel, Dios le bendiga, hermano Elías, qué gusto, a todo el Ministerio de Damas a nivel nacional, a todos los que están conectados a este hermoso tiempo, estos hermosos talleres de preparación para la Iglesia de Dios. Damos gracias por la oportunidad que nos tomaron en cuenta mi esposa, un servidor, para compartir este tema tan importante, un tema de mucha relevancia para la vida de la Iglesia. Amén. No menos importantes que todos los temas que se han compartido a lo largo de esta semana. De hecho, estamos nerviosos porque nos antecedieron pues hombres muy preparados, los cuales dieron muy buenas ponencias de los temas que se les compartieron. Nosotros queremos compartir de nuestra experiencia, queremos compartir de nuestro corazón, cómo el ministerio es un desafío para nosotros. Cómo el ministerio ha venido a centrar más nuestros, y también nuestro matrimonio ha tenido que sufrir algunos ajustes para nosotros poder servir en la obra de Dios. Amén. Queremos compartir una escritura, hermanos, en esta tarde. La escritura se encuentra en el libro de Eclesiastés, capítulo 4, y queremos leer del versículo 9 al versículo 12. A lo mejor usted ya ha leído esta escritura, la conoce, a lo mejor la ha predicado o ha escuchado predicar de ella. Solo queremos tomarla como un punto de introducción para lo que vamos a compartir. Dice la palabra de Dios así: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Esta escritura, hermanos, la escogimos mi esposa y yo, hermano, para hablar de lo importante que es estar en unidad dentro del matrimonio. Sabemos que es bien importante que el matrimonio, la pareja, se ponga de acuerdo para administrar los recursos, de lo cual escuchamos una hermosa ponencia. Es importante que los esposos se pongan de acuerdo para la educación de los hijos. También recibimos un hermoso tema acerca de esa enseñanza. También escuchamos sobre la unidad que debe haber en el matrimonio para tener una vida íntima saludable. Y también escuchamos sobre la comunicación, dos seres humanos tratando de darse a entender, tratando de comunicarse. Pero no es la excepción, hermano, cuando se trata de que Dios escoge a dos personas
y las une para cumplir un propósito, hermanos. Para cumplir el propósito, yo digo que es uno de los más nobles en la tierra, que es alcanzar a los perdidos y perfeccionar a los santos. Porque en eso consiste el trabajo ministerial. Bueno, en ese entendimiento caminamos mi esposa y yo, que hemos sido llamados para alcanzar a los perdidos y hemos sido llamados también para perfeccionar a los que ya han sido alcanzados. Pero para poder alcanzar esa unidad en nuestro matrimonio, no ha sido fácil, hermano. No sucede de la noche a la mañana, no sucedieron las cosas cuando el día que nos casamos, no dijimos, qué suave, yo soy el pastor, tú eres la pastora, y ahora todo va a fluir, va a ser una maravilla. No sucedió así, ni está sucediendo así, hermanos. En el matrimonio, le repito, se tienen que ajustar muchas cosas. Dios escoge, hermanos. Dios escoge a dos personas y las lleva al cumplimiento de su propósito, de su voluntad. Amén. Dios nos escogió. Yo puedo decirle que me escogió a mí desde el vientre de mi madre, o tal vez desde antes de estar en el vientre de mi madre. Dios me escogió para que yo fuera su siervo. Y estoy bien convencido de que Dios escogió a mi esposa también para este trabajo. Plenamente convencido estoy de que Dios nos ha escogido. Yo le podría decir, aunque yo fui escogido desde antes de estar en el vientre de mi madre, pero yo no pude escuchar la voz de Dios hasta después de los 22 años de edad, cuando Dios me llamó y yo pude escucharlo. Yo recibí, hermano, el llamado al ministerio. Tendría yo como 15 días en la iglesia, hermano. Aún tenía en mi rostro y en mi cuerpo los estragos de una vida sin rienda. Dios me sacó de una vida de alcoholismo, de adicciones. Y en mis primeras 2 semanas en la iglesia, recuerdo que una ancianita, yo digo que estaba llena de Dios. Ella dijo, hermano, yo veo en usted a un hombre de Dios, veo en usted a un pastor. Y a mí me sorprendieron mucho esas palabras. Me sorprendió que yo casi era un cadáver caminando, y la hermana podía ver en mí a alguien que en un futuro serviría a Dios. Como que esas palabras fueron una espinita clavada en mi corazón. Yo empecé a anhelar servir, empecé a anhelar prepararme, empecé a anhelar. Recuerdo que vivía en Estados Unidos, y en ese tiempo yo fui a una librería cristiana y le dije, deme la Biblia más cara que venga, quiero la mejor Biblia que tenga. Y compré una Biblia en aquellos años, por el 97, casi 98. Recuerdo que compré una Biblia Plenitud cuando apenas salían, pero yo quería aprender, yo quería saber, yo quería prepararme, porque algo se había sembrado en mi corazón. Esas palabras de esa ancianita, hermanos, me recordaban o me enseñaban que Dios tenía un propósito. Mi esposa también nos va a contar cómo fue también que ella pudo sentir que Dios la estaba llamando. Dios les bendiga en esta hermosa noche, y pues como dice mi esposo, compartiremos lo que el Señor ha estado tratando desde que nos casamos. Como dice él, no ha sido fácil. Pues yo llegué a los pies del Señor muy chica, y me gustaba mucho estar en la iglesia, me gustaba vivir compartir mucho con los pastores y en la casa pastoral. Yo creo que de ahí el Señor sembró en mí ese amor por la casa de Dios, por servirle. Y cuando el Señor nos llama, pues yo me vine a vivir con mi hermana Gaby y mi cuñado Valentín, ellos pastores en Culiacán, Sinaloa,
y de ahí se vinieron a pastorear Nayarit. Pareciera que yo iba siguiendo sus pasos, ¿verdad? Pues viví con ellos y sabía lo que era el ministerio, sabía lo que era el pastorado, pero cuando mi esposo lo conocí, yo sentía que a lo mejor era una emoción que él tenía porque él me compartía que él quería ser pastor. Y a lo mejor yo dije, va a pasar eso en él y no va, porque yo no quería ser esposa de pastor. Pero eso creció en él y pues el Señor tuvo que trabajar en mi corazón para conquistarme y que el día que llegara, cuando nos llamaron a servirle, pues yo pudiera decir que sí, ¿verdad? Él preparó mi corazón y hasta la fecha han sido años maravillosos, pero también han sido años de reto, de desafío y a lo mejor de lágrimas, donde he aprendido a caminar en obediencia al Señor. Amén. Amén. Dios nos llamó, hermanos. Dios nos llamó desde pequeños, pero también Dios nos juntó, hermanos. Ahorita comentaba mi hermana que ella seguía por ayudar a su hermana Gaby, durante los embarazos. Ella venía a asistirle donde estuviera, ella iba a ayudarle. Y yo nos conocimos en la iglesia de Tepic, hermanos. Aunque yo me convertí en Estados Unidos, pero hubo un momento que yo sentí un fuerte deseo de regresar a mi casa. Yo estaba trabajando muy bien, me estaba yendo muy bien en Estados Unidos, pero había algo que no me producía paz, había algo que ya no me traía satisfacción, y yo sentí de parte de Dios que era tiempo de volver a casa, de reconciliarme con mi familia, con mis padres. De hecho, cuando yo me fui de mi casa, yo salí no en buenos términos con mi padre, y yo recuerdo que sentía Dios de parte de Dios que viniera con mi padre y que lo abrazara y que le decía que yo lo amaba, perdón. Y recuerdo cuando estaba yo en la iglesia, me hablaban de una muchacha que había estado, pero que ya se había ido y que nunca iba a regresar ya, porque pues pues ya su papel, su ayuda en Tepic ya no era muy necesaria. Pero ándele que la hermana Gaby y el hermano Valentín salen embarazados nuevamente y viene otra vez la hermana Claudia a ayudar a la hermana Gaby porque era un embarazo delicado. ¿Y qué creen? Que cuando ella llegó, pues todos mis esfuerzos, porque yo siempre le digo a mi esposa que yo estaba haciendo ya votos de castidad, yo quería servir a Dios, y yo decía, bueno, yo creo que el matrimonio, yo creo que el noviazgo, pues no son para mí. Convivía muy bien con todos los jóvenes de la iglesia, me llevaba muy bien con ellos, salíamos a todas partes, y yo decía, yo creo que el matrimonio no es para mí, yo creo que yo voy a servir a Dios así como el apóstol Pablo, solito. Pero ¿qué creen? Que cuando llegó esta mujer, pues se rompió ese voto de castidad, y ya empezamos a llevar una bonita amistad, una amistad que duró más de un año, y después el tiempo de compromiso fue muy corto, porque vinieron cambios pastorales, el hermano Valentín y la hermana Gaby se fueron a otro estado a pastorear, y ella se iba a ir con ellos, y iba a seguirlos para seguir apoyando a la hermana. Y fue en ese tiempo muy corto de 3 meses cuando yo le dije, pues ya no te vayas, quédate a vivir aquí conmigo, aquí en Tepic. Si quieres hacemos planes para casarnos, y aceptamos. Pero para esto, hermanos, hubo un tiempo de mucha agonía en mí. Hubo un tiempo donde yo quería saber, y le preguntaba yo mucho a Dios si ella era la persona correcta. Porque Dios había puesto en mí una pasión por servirle, una pasión por el ministerio. Y yo siempre le oraba a Dios y le decía, Señor, que esta mujer no me vaya a estorbar en lo que yo quiero hacer, que esta mujer pueda caminar conmigo y pueda ser realmente un apoyo, una ayuda para el trabajo que tú tienes para mí. Para mí el ministerio, hermano, siempre fue prioridad. Siempre, todo lo que yo hacía, todo lo que yo aprendía, siempre estaba tratando de enfocarlo en mi llamado, amén. Un llamado muy fuerte de parte de Dios, hermano, en mi vida. Y Dios nos unió, hermanos. Dios trajo a la hermana Claudia de Guaymas nuevamente a Tepic, y Dios trajo al hermano Ramiro de Estados Unidos a Tepic, aquí a su tierra, a su casa.
y ahí sucedió todo eso, donde Dios nos unió. Y después viene el llamado, hermanos. Bueno, Dios nos envía, Dios nos desafía a dejar muchas cosas, hermano. El tiempo que yo estuve en Estados Unidos, Dios nos dio un negocio, pude yo edificar nuestra casa, pude yo hacer algún negocio donde tendríamos ya un bienestar asegurado, se podría decir. Pero después viene, hermano, un desafío a dejarlo todo. Dios nos dice, ok, tú me querías servir, así que vamos, deja todo y vete donde yo te voy a mandar. Y de primero estábamos sirviendo aquí localmente en las misiones y yo decía, bueno, Señor, pues no me impide tener mi negocio, no me impide trabajar y atender la misión, veníamos, íbamos a los eventos de aquí de la región y todo parecía estar bien. El problema fue cuando nos llamaron a salir de nuestra casa, a dejar todos nuestros negocios y a ir a un lugar que no conocíamos y aprender a depender de Dios. Había muchas cosas que dejar, pero para ese tiempo ya habían los dos un deseo en común, un deseo de servir a Dios. Yo le puedo decir que para ese día, cuando nosotros teníamos que dejar todo en casa, ya Dios había hablado fuertemente a mi esposa y le había dicho que los dos haríamos cosas grandes, que Él nos iba a usar a los dos y que lo único que necesitábamos era estar juntos y estar siempre de rodillas delante de Él y que Él nos iba a dar victoria en todo lo que hiciera. Cuando viene ya la pregunta o cuando viene el reto de dejarlo todo, los dos dijimos que sí, hermanos. Vamos vendiendo el negocio, nos hicimos como Eliseo, quemamos con el arado, quemamos los bueyes y lo regalamos, prácticamente regalamos nuestro negocio, vendimos el local donde teníamos nuestro negocio y dijimos, vamos a ir a una nueva aventura, vamos a creerle a Dios, vamos a confiar en Dios, no necesitamos nada más que a Dios. Y emprendimos una nueva aventura, hermanos. Eso sucedió en el 2001. En el 2001 fui nombrado pastor en la iglesia de Culiacán. En el 2002, a principios, el 6 de enero del 2002, dejamos casa, dejamos todo, y en una camionetita, hermano, en una Nissancita, recuerdo que ahí echamos todas las cositas que teníamos, porque teníamos apenas un poquito más de 1 año y medio de casados, así que teníamos poquitas cosas. Una parte las echamos en una mudanza y lo demás en la camionetita y vámonos a una aventura desconocida, hermanos. Fue algo bien hermoso, hermano, pero ahí empieza el aprendizaje. ¿Qué cree que fue lo más difícil de este aprendizaje? Bueno, lo más difícil para mí es dejar mi casa y compartir con gente pues desconocida mis cosas, mi espacio, mi privacidad, y fueron momentos muy, muy, muy dolorosos en los cuales yo creí de estar preparada cuando le dije a Dios que sí, y cuando ya estábamos en el lugar, ahí en la primera iglesia que pastoreamos, pues ahí empecé a caer como en un círculo donde tuve mucho miedo. Ahí me cayó, como dicen, el 20 de que era la esposa del pastor. Iba debutando como madre, llevaba a mi niña de un año y medio, y después, al poco tiempo, salí embarazada de mi segundo hijo, de Jonathan. Así que entró en mí mucho miedo, mucho temor al ministerio, al compartir mi vida con las personas. Y yo creo que ahí el Señor me dejó que yo viera las cosas de mi punto de vista, pero cuando Él empezó a trabajar nuevamente en mi vida, pasaron 3 años en los que yo dediqué mi tiempo a mis hijos, donde yo no estorbaba a mi esposo, pero sí yo me encerré como en mis hijos, y él se enfocó en prepararse, en estudiar, en prepararse para la obra.
pero llegó el momento donde yo me cansé y le dije al Señor que si a eso me había traído a este lugar, a sentirme, me sentía usada, pero el Señor, yo en ese momento cuando yo le oraba al Señor y le decía, Señor, me siento de esta manera, me siento vacía, me siento con muchos miedos, con muchos temores. Y recuerdo esa mañana cuando estaba en el altar y íbamos a tener servicio por la tarde y me hinqué, había ido a la iglesia a hacer el aseo y recuerdo ese día perfectamente cuando mi corazón estaba lleno de dolor y de esos temores que tenía y haciendo el aseo, pero ahí me arrodillé y le dije, Señor, yo no quiero esta vida para mí, yo sé que tú tienes más, hay algo más que hacer para ti, para tu obra, para ser esa compañera, para mi esposo. Y ahí el Señor empezó a tratar en mi corazón, ahí en el altar, ahí dejé la escoba en esa mañana y me arrodillé delante del Señor y el Señor oía yo en mi corazón que me decía, yo no te traje a esto, yo te traje a que seas una mujer llena de mí, donde puedas ser útil en lo que tú sabes hacer, en que tú eches a andar tus talentos, tus dones, tus virtudes, lo que yo he puesto en ti, tú lo tienes que echar a andar. Y ahí el Señor contestaba eso que había en mi corazón y Él fue llenándome. Esa mañana me levanté y habían pasado algunos problemas ahí en la iglesia local en los cuales yo me sentía que no tenía la capacidad para ser la esposa del pastor. Y el Señor me hizo pasar por un proceso, pero cuando Él lo hace, Él sabe lo que viene para nosotros y Él me sorprendió de la manera que Él trató fuerte conmigo, pero con amor y me levantó, me dio una nueva oportunidad. Sí, no ha sido fácil. Llegó un tiempo donde ella me dijo, mejor tú pastorea, atiende tú tus ovejas. Me decía ella, me lo decía en un tono muy sarcástico, son tus feligreses, son tus ovejas, ve atiéndelas, ve, prepara todo lo que tengas que hacer para tus ovejas. A veces era más fácil pastorear a los demás, hermano, que pastorear mi propia familia, mi esposa. Yo siempre le he dicho que la oveja más hermosa que tengo es mi esposa. A veces me ha costado mucho pastorearla, ayudarla a entender que ella es muy valiosa, muy especial para Dios, para mí. Y yo creo que en esos primeros años de ministerio, hermano, Dios me enseñó lo importante que es para mí mi matrimonio, para mi ministerio. Si mi matrimonio no está bien, hermano, yo no puedo tener un ministerio. Y yo se lo he dicho a mi esposa. Todo mi ministerio depende de ti. Todo mi ministerio depende de ti. De nuestra relación, de nuestra unidad, de nuestro entendimiento, de nuestra buena comunicación, del buen uso de nuestros dones. Necesitamos estar juntos, necesitamos caminar juntos en esto. Siempre le digo yo a mi esposa, yo necesito que tú te prepares, yo necesito que tú me apoyes en esto, que tú me ayudes a esto, que tú aconsejes a las jóvenes, que tú aconsejes a las hermanas. Y créame que llegar a ese punto, hermano, nos costó muchísimo. En Culiacán, yo le puedo decir, teníamos 4 campos misioneros y a veces tenía que ir solo, a veces íbamos, pero ella iba como un alma más, como una oyente más, iba y se sentaba en la última silla. Y sí, siempre estuvo ahí, pero no como dice ella, no como ella debía de estar, no ocupando el lugar que Dios le había dado a ella. 4 campos misioneros, Dios nos concedió llevar los 8 años que estuvimos en Culiacán, compartir en un centro de rehabilitación para adictos y era, hermano, muchos de esos sábados yo fui solo a llevar la palabra. Lo entiendo ahora, no era un lugar muy apto para mi familia ni aún para ella. Bueno, Culiacán fue nuestra escuela, hermanos, ahí aprendimos muchísimas cosas, Dios nos hizo pasar por muchos procesos y llegó un tiempo bien complicado, hermano, donde yo llegué a decirle a ella, ¿sabes qué? Pues si no me vas a apoyar, pues mejor vamos dejando todo.
vamos olvidando que somos pastores, regresémonos a casa, yo me pongo a trabajar, yo soy albañil, yo soy plomero, soy electricista. Le digo, no nos va a faltar en qué usemos el resto de nuestra vida. Pero ¿sabe algo? Cuando tú dices dejamos todo, cuando tú dices vamos regresándonos como Pedro, vamos agarrando otra vez la barca y vamos a pescar otra vez, te das cuenta que tienes un llamado bien fuerte. Te das cuenta que el ministerio no es algo que se puede soltar tan fácil. No es tan fácil renunciar a un juego, a una pasión que Dios ha puesto en tu vida. Y mi esposa lo pudo sentir, mi esposa lo pudo visualizar ese día que yo le dije, está bien, le digo, ahorita voy a hablarle al supervisor, ahorita voy a entregar la iglesia, le digo, y nos regresamos a casa. Ese día, hermano, Dios empezó a trabajar de una manera bien fuerte en ella y en mí, porque no hay manera que tú visualices tu vida si dejas de hacer aquello que a ti te apasiona. Cuando Dios te ha llamado al ministerio, no habrá nada en esta vida que te llene, no habrá nada en esta vida que te haga plenamente feliz. La lección más fuerte, hermano, empieza ahí, cuando los dos nos rendimos. Cuando ella dice, Señor, pero mi esposo va bien adelante, él ha estado estudiando, él ha ido a seminarios, se ha preparado, y ella empieza como a quererle reclamar a Dios, Señor, ¿por qué me permitiste quedarme tan atrás? Y siempre mi esposa lo comparte, porque ella me dice, ella me cuenta a mí cómo Dios le responde a esa inquietud que ella tenía. Cuéntanos. Pues sí, el Señor contestaba a mi corazón de esa manera, donde decía, tú solamente obedece y avanza, y yo me encargo de colocarte en el lugar donde tienes que estar al lado de tu esposo. Y sorprendentemente así fue. El Señor me rodeó de personas maravillosas, de consejeros en ese momento, de esposas de pastores. En esa ocasión, mi esposo llegó de una reunión donde había puros pastores, y él llegó con una invitación para mí, que se le había dado a una esposa de pastor. Se reunían los lunes, donde iban a orar unas por las otras, donde pues ahí empecé a tomar esa fuerza. El Señor me mandó esos ángeles, le digo yo a mi esposo, porque a través de ella, el primer día cuando me reuní con ellas, el Señor habló a mi corazón a través de una de ellas. Cuando estaban orando por mí, el Señor recitaba un hermoso salmo, y donde Él me decía que Él era mi escudo, y que Él me iba a levantar mi cabeza, y que yo no temiera de lo que venía, que Él estaba conmigo, y que Él me había preparado para esto, y que Él me estaba dando una nueva oportunidad para yo iniciar nuevamente, que dejar atrás todos esos años que a lo mejor me detuve, pero que esos años me iban a traer aprendizaje, y para que yo no le dijera que no, que yo tenía que decirle que sí, y caminar al lado de mi esposo, ayudándole y sirviendo al Señor juntos. Así es, así ha sido nuestro caminar en el ministerio. Nos ven ustedes muy felices sirviendo. Pastoreamos ahorita una iglesia en Tepic, Nayarit. Supervisamos durante 7 años la región 7, aquí en Jalisco, Colima, Zacatecas. Y desde el 2019 fui nombrado presbítero nacional para el área centro. Y tal vez te digan, wow, qué suave, el hermano sale, el hermano viaja, a veces los vemos juntos. El hermano sale, la hermana se queda al frente de la iglesia, ella predica, ella enseña, ella aconseja. Pero sabe, hermano, nos ha costado muchas lágrimas, hemos llorado y hemos orado juntos muchas veces. Hemos estado a punto de dejarlo todo, hermano. Yo les dije que íbamos a ser bien sinceros con ustedes. Como matrimonio a veces hemos cuestionado nuestro llamado también. No cuestionamos a Dios. A veces nos sentimos incompetentes para este trabajo. A veces los problemas en la iglesia te sobrepasan y dices,
¿qué hago yo aquí? ¿Qué necesidad tengo yo de estar lidiando con todos estos problemas, con toda esta gente? Pero Dios nos recuerda, para eso los llamé, para eso los escogí, para eso los junté. Ustedes juntos pueden hacer esto y más, porque yo estoy con ustedes. Amén. Así que, hermanos, pues esta es nuestra historia, la historia de nuestro matrimonio. Hemos crecido como pareja, el ministerio nos ha ayudado a amarnos más, a conocernos mucho más. Mi esposa es una mujer súper capaz, una mujer que lo que Dios le mete en su corazón y en su cabeza, ella lo logra. Muy, muy decidida cuando ella se propone hacer algo, y cuando no se lo propone, Dios insiste hasta que logra hacer lo que ella tiene que hacer. Todo esto que nosotros les compartimos, hermano, nos hace sacar cuatro conclusiones. Y yo sé que a lo mejor hay algún joven, alguna jovencita que a lo mejor está considerando el asunto del matrimonio. Y yo quiero dirigirme a esa persona y decirle que debe estar bien seguro, bien segura de que la persona con quien te vas a casar es realmente tu compañero de ministerio. Si tú tienes un llamado al ministerio, tú necesitas un hombre de Dios con el mismo llamado, o tú necesitas una mujer con el mismo llamado. Yo meditaba con mi esposa a manera de chiste, le decía, es que si vas a vender cacahuates, ocupas casarte con una persona que cuando menos le gusten los cacahuates. Si no se venden, pues se los comen entre los dos. Si te vas a dedicar a ganar almas, si te vas a dedicar a servir a Dios, ocupas a alguien que se apasione por las almas, alguien que le guste batallar con la gente, alguien que le guste batallar con los problemas ajenos. Otra conclusión, hermano, no hay escuelas de ministerio. No hay escuelas de ministerio. A lo mejor dice, ay, hermano, pero están los seminarios, los institutos, están las maestrías, los doctorados. Sí, esos son herramientas para el ministerio, pero la escuela es el ministerio. No hay una escuela de ministerio, sino que el ministerio es la escuela. Nadie, así como no puedes aprender a nadar, por más cursos que te den, vas a aprender a nadar hasta que te avientes al agua. Igual el ministerio, hermanos. Tal vez mi esposa hubiera podido prepararse mucho antes de que nos conociéramos, antes de que nos casáramos, antes de que fuéramos llamados al ministerio. Yo pude haberme preparado muchísimo antes de aceptar el llamado a pastorear, pero sabe, nuestra escuela ha sido el ministerio. Pastoreando hemos aprendido a pastorear. Cuidando a la gente nos hemos convertido en pastores, en hombres, en un hombre, en una mujer de Dios, una mujer que sirve, que ama al Señor y lo que hace. Otro consejo que yo les podría dar es que si Dios te ha llamado a servirle, de seguro Dios tiene una ayuda idónea para ti. De seguro Dios tiene una ayuda idónea para ti. No es bueno que el hombre esté solo. Dice Eclesiastés, si trabajan dos, reciben mejor resultado de su trabajo. Y yo puedo decirle que nuestro ministerio se ha vuelto eficiente, o lo poquito o lo mucho que hemos logrado, lo hemos logrado porque estamos trabajando juntos, hermano. No es el hermano Ramiro trabajando por un lado y mi esposa trabajando por otro. Somos un solo equipo. Somos equipo, mi esposa y yo. Amén. Y el último, hermanos, para algún pastor que esté por ahí pensando renunciar, como yo lo pensé algún día, si Dios te ha llamado a servirle, será difícil que tú te rindas. Será difícil que Dios te permita que le entregues el ministerio para dedicarte a otra cosa. Y tomo como base la escritura que leíamos. Cuando mi esposa se ha cansado en este trabajo ministerial, a veces cuando ella se cansa, esos días yo estoy fuerte. Le digo, ¿sabes qué? Vamos a seguir echándole ganas. A veces que yo ando arrastrando las alas, mi esposa me dice, ¿pero qué te pasa? Levántate, aliviánate, vamos a buscarle, échale ganas, vamos a orar, vamos a ayunar esta semana. Y ella me levanta. Pero quiero decirle que cuando los dos nos hemos cansado, entra el tercer doblez de este cordón. Porque somos equipo, mi esposa, yo y Dios. Y cuando ella se cansa,
Entre Dios y yo la levantamos. Cuando yo me canso, entre Dios y ella me levantan. Pero ¿qué cree? Cuando los dos nos cansamos, Dios solo nos levanta. Dios nos levanta. Dios nos dice, levántense y sigan caminando. Y siempre escucho esas palabras que el ángel le dijo a Elías, levántate porque mucho, largo camino te queda. Hermanos, pues, no sé si tengan alguna pregunta. Ya hablamos mucho, ya nos acabamos el tiempo y quisiera dejarles este espacio, hermano Elías, hermana Raquel, si tienen alguna pregunta del público, de los que están conectados, conectadas. Amén. Gloria a Dios. Qué historia, amén. Adelante, hermano Elías, para los comentarios. Gloria al Señor. Sí, hermano obispo Ramiro, bueno, tenemos por aquí 4 preguntas. La voy a dar en el orden que la fueron escribiendo. Dice la primera pregunta, dice, ¿cuáles serían las características de un pastor? ¿Cuáles serían las características de un pastor? Luego pareciera que la hermana que la escribió la contestó, dice, el llamado. Y luego dice, ¿pero qué sienten por las almas perdidas y por los miembros de la iglesia? Esta pregunta nos la manda nuestra hermana Irma Estela Correa. ¿Cuáles serían las características de un pastor? Wow. Y luego, ¿qué sienten por las almas perdidas y por los miembros de la iglesia? 2 preguntas. Yo creo que hay una palabra clave, hermano Elías, hermana Raquel, y yo creo que es la palabra empatía. El ponerte en el lugar de una persona que está perdida, ponerte en el lugar de una familia que está atravesando por un problema fuerte, te hace estar ahí. El ver a un joven que está batallando con problemas, con adicciones, el ver una familia que tiene un enfermo y el sentir ese dolor que está pasando la familia, te hace estar ahí. Yo creo que no se puede ser pastor o no puedes dedicarte al ministerio si no sientes el dolor de los demás. Y bueno, yo pienso que una característica que debe tener todo pastor es que debe apasionarse por lo que Dios se apasiona. A Dios le apasionan las almas, hermano, y un hombre de Dios, una mujer de Dios, debe apasionarse por las almas. Amén. Buena pregunta de la hermana Irma. Amén, gloria a Dios. Le voy a hacer la siguiente pregunta de nuestra hermana Connie Vándala. Dice así, ¿de qué manera como matrimonio se puede dar el servicio a la iglesia, al ministerio y a la familia? ¿De qué manera como matrimonio se puede dar el servicio a la iglesia, ministerio y el servicio a la familia? ¿Quieres contestar? Wow, esa pregunta está bien interesante. Y yo siempre le insisto a mi esposa, siempre platicamos sobre eso. Y yo le digo que la influencia más grande que nosotros podemos ejercer sobre la iglesia, sobre las familias, sobre los inconversos, sobre nuestros propios hijos, es nuestro ejemplo. Si nosotros estamos bien, la iglesia debería estar bien. Si no está bien, pues que no sea porque nosotros estamos dando un mal ejemplo. Una familia pastoral o una pareja pastoral pierde la autoridad cuando la forma en que están viviendo no concuerda con sus enseñanzas. No hay autoridad para corregir, no hay autoridad para exhortar. Y yo platicaba con mi esposa y le digo, nosotros tenemos autoridad moral. Le digo, porque el ejemplo que nosotros le hemos dado a la iglesia ha sido congruente. Podemos ir con cualquier matrimonio de la iglesia que esté batallando, que esté teniendo problemas, y decirle, hermana, usted nunca nos ha visto a nosotros hacer eso. Nosotros le hemos dado un ejemplo mejor que la forma en la que usted está viviendo. Y yo creo que, hermano, el éxito o la eficiencia de un ministerio pastoral, de un matrimonio pastoral, está en que la relación que tiene ese matrimonio sea el fundamento de todo lo que hacen. Que su conexión entre ellos y su conexión con Dios sea un ejemplo, un modelo a seguir por la iglesia y por otros líderes. Amén. No sé si eso conteste la pregunta, hermano Elías. Amén. Gloria a Dios. Le voy a dar la siguiente pregunta, hermano. Esta pregunta la hace igual la hermana Irma Estela Correa. Dice, ¿qué pasa
cuando uno de los dos no está de acuerdo. Y luego dice, ¿será que Dios pueda llamar solo a uno de los dos? Ay, yo creo que si uno no está de acuerdo, hermanos, si mi esposa no hubiera aceptado corregirse, yo entonces hubiera dudado de mi llamado. Pero todos los pasos que ha dado mi esposa me confirman que vamos en la dirección correcta. ¿Sí? De hecho, yo he dicho, si algún día mi esposa no quisiera ya servir en el ministerio, eso marcaría un alto en mi ministerio también. O sea, si Dios quisiera revocar mi llamado, tendría que usar a mi esposa. Porque yo entiendo el orden de prioridades, hermano. En nuestro ministerio el orden de prioridades es primero Dios y luego nuestro matrimonio. Y luego después nuestro ministerio, después la iglesia. No a la inversa, hermano. Entonces, si en algún momento Dios quiere meter el freno de mano a mi llamado, a mi ministerio, a mi vocación, pues sería mi esposa. Ella sabe la gravedad de esto, ella sabe el peso que tiene las decisiones que tomamos juntos, las decisiones que toma ella, y eso nos ha hecho caminar juntos, hermano. Eso nos ha ayudado a avanzar. Hemos estado en muchas ocasiones, le repito, a punto de detenernos, pero milagrosamente seguimos adelante. Y aquí estamos, ya 22 años sirviendo a Dios en el ministerio, 22 años caminando, sirviendo al Señor en el ministerio pastoral. Gloria a Cristo, aleluya. Y tengo una última pregunta que creo que ya es bastante personal. Dice así, hoy, ¿cuáles han sido los frutos a través de la trayectoria de estos años de matrimonio? ¿Cuáles han sido los frutos a través de la trayectoria de estos años de matrimonio? La pregunta la hace nuestra hermana Connie Vándala. Frutos. ¿Cuáles han sido Iglesias, los frutos a través de la trayectoria? Misiones. Dios nos ha permitido formar líderes. Hemos empoderado iglesias que en algún momento estaban pasando por situaciones muy difíciles. Y yo creo que el reto más grande, hermano, para un pastor es ministrar o pastorear a otras personas que han sido pastores. Puedo decirle, hermano, Dios nos ha dado la gracia, la sabiduría, no sé, y hemos podido a lo largo de nuestro ministerio, hermano, pastorear a personas que han sido nuestros pastores. Y ha sido una bendición trabajar con ellos. Nos hemos ganado su respeto, nos hemos ganado su cariño, la autoridad. Ellos nos han dado ese grado de autoridad en sus vidas. Y yo creo que es uno de los frutos más hermosos de nuestro ministerio, hermano. Pero yo creo que el más grande, hermano, es ver a nuestros hijos sirviendo en la obra de Dios. Actualmente mi hija mayor es líder de jóvenes en la iglesia local. Mi hijo Jonathan es ministro de alabanza, es el que se encarga de las comunicaciones, ahorita sirve también en Oficina Nacional. Y mi hijo más pequeño, hermano, es el que se encarga de proyectar en la iglesia. Él está ahí en la proyección. Y como familia pastoral, hermano, hemos hecho un tremendo equipo. Yo creo que ese es el fruto más grande, más hermoso que yo puedo presumir, si valiera la expresión, o de lo que yo me pudiera sentir orgulloso. Mi esposa quería comentar, no sé si de la pregunta anterior o de esta, ¿quieres decir algo? Sí, recordaba cuando hacía la pregunta a la hermana sobre cuando nos detenemos en
en dejar el ministerio. Y recuerdo que en su momento, cuando estábamos pasando ese momento difícil en Culiacán, fue una semana muy difícil, recuerdo ese día también, donde mi esposo me dijo que iba a hablar al supervisor, iba a renunciar y que íbamos a dejar para regresarnos nuevamente a nuestra casa. Recuerdo ese día, Dios trató fuertemente conmigo. Yo empecé a sentir mucho miedo y empecé a recordar un testimonio de una hermana en un campamento donde ella nos compartía que ella había estorbado a su esposo para que siguiera pastoreando. Y cuando él decidió dejar el pastorado, dice que él se fue, se perdió en el mundo nuevamente, se perdió en las drogas. Y ella testificaba en ese campamento y dice, hoy lamento mucho porque mi matrimonio, mi esposo, que él deseaba servir al Señor, se apartó, eso lo llevó a perderse y hoy lamento. Y ella nos testificaba a nosotros como esposa, decía, tú no le estorbes a tu esposo en el ministerio, tú pídele a Dios que te ayude y que seas esa compañera para él. Y esa mañana recuerdo ese testimonio, el Señor lo trajo a mi mente y yo empecé a sentir mucho miedo. Dije, Señor, yo no quiero estorbarle a mi esposo, yo no quiero que se pierda, yo no quiero, porque empecé a ver, dije, nos vamos a regresar a nuestra casa y vamos a empezar a trabajar. Y empecé a ver mi vida fuera sin Dios y me entró mucho miedo. Y ahí cuando dije, Señor, yo quiero, perdóname por lo que dije, perdóname por ser tan egoísta. Y le pedí perdón a Dios. Y recuerdo ese día el Señor me dijo, ok, yo te perdono. Yo sentí el perdón de Dios en mi corazón. Y yo anhelaba que llegara mi esposo porque el Señor me dijo, en esa mañana me dijo, tienes que pedirle perdón a mi hijo, pedirle perdón y decirle que tú vas a apoyarlo, que tú vas a estar con él en este camino. Y yo anhelaba que llegara mi esposo, pero también cuando terminó esa parte de decirme, también el Señor me decía, dice, pero también tienes que pedirle perdón a mi iglesia, porque con tus actitudes, con tu manera de ser, la has lastimado a mi iglesia. Y yo empecé a temblar y dije, Señor, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a pedirles perdón? El Señor hablaba a mi corazón tan hermosamente, dice, yo voy a preparar el corazón de ellos, yo voy a preparar el día donde tú puedas pedirle perdón a mi iglesia y ellos van a aceptar ese perdón porque yo los voy a preparar. Fue hermoso, hermano, fue un servicio de oración, recuerdo. Llegó mi esposo y le pedí perdón a mi esposo y le dije, yo quiero que caminemos en esto. El Señor me mostró esto, que yo decido caminar contigo en servirle juntos en este caminar. Y también cuando el Señor me dijo que también le pidiera perdón a la iglesia, no tengo miedo porque sé que Él va a poner el día, yo sé que Él va a poner todo para que yo esté delante de la iglesia y le pida perdón. Y recuerdo un servicio de oración y empezó mi esposo, él administraba la alabanza y cuando empezó a salir el canto, Jesús es mi carácter. Y cuando empezó esa alabanza, el Señor empezó a quebrantar mi corazón y me dijo, ese es el momento donde mi iglesia está lista para que tú le pidas perdón. Y recuerdo que me paré frente de la iglesia y les pedí perdón. Abrí mi corazón con ellos y les pedí perdón y créanme que de ahí Dios empezó a cambiar. Yo anhelaba que se llegara un día de servicio para yo recibirlos, para yo mostrarles mi amor, no nomás con palabras, sino con mis hechos, que Dios había cambiado una parte de mí, que Dios había transformado mi corazón, que Dios me había dado una nueva oportunidad y yo le doy muchas gracias al Señor porque el día que nosotros salimos de Culiacán, Sinaloa, yo le decía a mi esposa, sí quería salir, yo quería salir con mi frente en alto, yo quería salir en victoria.
victoria. Yo no quería salir en derrota, decir, Señor, aquí dejamos todo. No, fue hermoso cuando el Señor me permitió 3 años pastorear al lado de mi esposo. Pastoreamos 8 años, pero los otros años fueron difíciles, pero 3 años fueron donde el Señor conquistó mi corazón, me dio esa oportunidad de poder servir a la iglesia con un corazón agradecido, con un corazón lleno de Él, y donde empecé a ser esa mujer, donde abrió ese sentimiento en mí, donde yo decidí caminar con mi esposo, y de ahí empecé a acompañarlo a congresos donde yo seguía alimentando mi corazón, donde ya no me importaban mis hijos porque estaban pequeños, pero Dios ponía los medios para que yo lo pudiera acompañar. Venía mi mamá a cuidarlos, y yo me iba con él. Fui creciendo, y cuando recuerdo ese día, cuando estábamos en el primer congreso, el Señor nuevamente me hablaba a mi corazón y me decía, ¿recuerdas que te dije que solamente avanzaras y que yo iba a colocarte a un lado de Él? Y así ha sido, hermano. Así ha sido. Cuando llegamos a Nayarit, yo le dije, Señor, yo quiero todos aquellos errores que yo cometí en mis primeros años de caminar en esta aventura, yo no quiero cometerlos. Yo quiero amar a tu iglesia, yo quiero trabajar, yo quiero la manera que yo pude entender que lo que tú me has capacitado, los dones, los talentos son míos. Yo no soy igual que mi esposo. Es la parte que a lo mejor como esposa de pastor nos toca entender, esa parte donde él es él y él tiene sus dones, sus talentos, sus virtudes, y yo tengo los míos. Y de ahí fue cuando empecé a descubrir lo que el Señor tenía para mí y lo que yo podía aportar para la iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Qué historia, obispo Ramiro, su amada esposa Isabel. Gracias por compartirla con nosotros. Creo que si el matrimonio de por sí solo es complicado, difícil, ahora si le sumamos los problemas del ministerio, viene a complicarse un poquito más. Pero algo fundamental que usted mencionaba, obispo, es el apoyo de su esposa. Y aquí nosotras como mujeres, amadas hermanas, esposa de pastores, de líderes, de misioneros, es donde jugamos un papel muy importante y donde necesitamos dejar que la palabra del Señor se cumpla en nuestras vidas, que seamos esas mujeres sabias, mujeres prudentes, que podamos apoyar al esposo en el llamado, porque cuando Dios llama, ¿verdad? Primero trata quizás con el esposo, pero al mismo tiempo tiene que estar tratando con la esposa para que sea un acuerdo mutuo, porque si no, uno solo no funciona. Ya escuchamos el testimonio, ¿verdad? Que ellos nos compartieron. Y todo eso viene a formar parte del matrimonio pastoral. Luego se le suman también los hijos. Como esposa, uno tiene que compartir al esposo, y luego los hijos también, que sabemos que muchas veces las iglesias quieren que sean los modelos perfectos, como hijos de pastores, que no se equivoquen, que no fallan, y estamos como que bajo lupa, ¿no? Nos están observando. Y eso llega un momento en el que como mamás llega a causar cierto estrés. Y de culpar a veces al esposo, de decir, mira cómo tratan a tus hijos y tú no haces nada. O decirle, pasas más tiempo con los jóvenes de la iglesia y tus hijos aquí están en la casa, ¿no? Entonces, todo eso, hermano, lo que usted decía, un equipo, trabajar en equipo, buscar la presencia de Dios en equipo es fundamental. También está el otro extremo, cuando la mujer es la que recibe el llamado y tiene a su esposo. No sé qué tan complicado sea ahí o cuál sería una diferencia muy marcada. Cuando el varón recibe el llamado, de cierta manera como que es un poquito más fácil porque puede influenciar en la esposa, pero cuando la mujer recibe el llamado, ¿qué tan complicado sería o cómo funciona eso? Es otra historia, dice mi esposa. Pero creo que viene siendo la misma situación, hermano. Viene siendo la misma situación. Conocemos muchos casos donde la que tiene llamado es la hermana, y el esposo también se convierte en una ayuda muy, muy, muy especial para el ministerio de su esposa.
Es indispensable, hermano, que los dos caminen en la misma visión, en la misma dirección. Es indispensable que la iglesia no perciba como dos visiones diferentes, una del esposo, otra de la esposa. Cuando la hermana es la que tiene el llamado, el esposo, pues, ahora sí que se une a la visión de su esposa y juntos caminan en la misma dirección. Ahora sí que corresponde, hermano, a la hermana que tiene el llamado, pues aferrarse a su llamado. Y si va a buscar un esposo o si va a comprometerse, pues que procure no comprometer su llamamiento al servicio de Dios. Amén. Amén. Eso es fundamental también, lo que compartía en sus conclusiones. Yo aquí estuve tomando nota, fundamental para las decisiones futuras, aquellos que todavía no estamos casados, ¿verdad? Tenerlas en cuenta y buscar sobre todo la dirección y la voluntad perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pastor Elías, ¿algún comentario, algo más que usted desea añadir? Ya no hay comentarios, hermana, solamente me gustaría pues hacer mención de los hermanos que estuvieron mandando saludos, que estuvieron al pendiente de la transmisión. Nuestra hermana Mari Rosy García López de la región número 12, nuestra hermana Irma Estela Correa, nuestra hermana Cata Ramírez, Elena Oliva, Carmen Rodríguez, Rocío Álvarez, Katia Lozada, nuestra hermana Connie Vándala, nuestra hermana Angie Up, nuestro hermano Gabriel Nava de Tijuana, nuestra hermana Isabel Peraza López, nuestra hermana Mía Viridiana, Carmen Morales, Nelly Guzmán, nuestra hermana Susana González, y son los hermanos que estuvieron al pendiente, los que estuvieron mandando saludos. Y bueno, Dios bendiga el matrimonio de nuestro hermano obispo Ramiro, nuestra hermana Isabel. Créanme que sí, son un ejemplo, gloria al Señor. Estuvo muy bueno este testimonio que los hermanos compartieron, que el matrimonio y el ministerio, creo que lo que ellos decían, con lo que yo me quedo es que deben caminar juntos de la mano de Dios, ¿verdad? Para que sea una amalgama y funcione. Gloria al Señor. Dios bendiga al matrimonio de nuestro hermano Ramiro. Regreso con usted, hermana Raquel. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Pastor Elías. Gracias, obispo Ramiro, su esposa, su hermana Claudia. Muchas gracias por estar con nosotros, por compartirnos sus vivencias. Y también, hermanos, quiero agradecer a cada uno de los que estuvieron compartiendo con nosotros durante esta semana, ¿verdad? Los diferentes temas. El primero fue la intimidad en el matrimonio, un tema que yo creo que vino a romper muchos tabús de muchas cosas que no se hablan dentro de la iglesia, pero este fue un tema fundamental con el que iniciamos. Después hablamos sobre las finanzas, también muy importante en el matrimonio, la comunicación, los hijos y el día de hoy el ministerio, que no lo podemos dejar fuera. Dios bendiga y agradecemos, hermanos, a cada uno de los que estuvieron participando, los pastores, los obispos, con sus amadas esposas. Muchas gracias por aceptarnos la invitación para participar de Equipadas Primera Edición 2022, Una Sola Carne. ¿Amén? Y de esta manera vamos llegando al final de este programa, de este tiempo. Nada más quiero dar unos avisos, hermanos. Tenemos, mis amadas hermanas, el Ministerio Nacional de Damas. Tenemos para ya el mes de febrero, ¿verdad? Ya estamos por entrar a ese mes. La Semana de Salud, del 21 al 27 de febrero, tenemos el culto misionero y tenemos en los programas Identidad y Pertenencia de nuestra amada iglesia. Así que no nos perdamos las transmisiones de los días jueves a las 12 del mediodía. Y también las motivo, hermanas, hermanos, jóvenes, niños, todos a participar en el reto CATAP. Este año estamos trabajando el libro de los Salmos, un año en los Salmos. No se trata solamente de escribir nuestro texto, sino que ahora, ¿qué nos inspira ese texto? ¿Qué nos inspira la palabra del Señor a leer ese verso de su bendita palabra? Vamos a compartirlo, poniéndolo por escrito también, y si nos los comparten a nosotros, lo publicamos para que vaya quedando allá, ¿verdad?, el archivo de todo lo que estamos haciendo. Mis amados hermanos, muchas gracias, Pastor Elías, Obispo Ramiro. Me gustaría terminar con una oración. Obispo, si usted y su amada esposa pueden orar por
los matrimonios, ¿verdad? Los matrimonios pastorales, los matrimonios de los líderes, de los misioneros. Creemos que todos necesitamos esa oración para poder seguir adelante. Amén. Obispo, amén. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad de compartir este tiempo con mis hermanos, con mis hermanas. Gracias, Dios, por darnos este privilegio de ser llamados a cuidar, a apacentar tu iglesia, tu rebaño. En este momento, Señor, nos dirigimos a ti en oración para pedirte, Dios, por aquellos matrimonios, por aquellas familias pastorales, aquellos que están luchando, Señor, por mantenerse en el llamamiento que tú les has hecho. Queremos pedirte, Señor, por los jóvenes, las jovencitas, Señor, que están considerando el asunto del matrimonio, Señor, y que ellos son conscientes de que tienen un llamado fuerte a sus vidas, Señor. Oramos para que tú proveas para ellos, Señor, una ayuda idónea, un compañero, una compañera, que pueda entenderles, que pueda apoyarles, que pueda caminar en la misma dirección, con la misma visión, Señor, con la misma pasión. Oramos, Señor, por cada líder de tu iglesia, Señor. Oramos por cada matrimonio, Señor, porque sabemos que aunque no todos tenemos el llamado al ministerio pastoral, pero hay muchas áreas, Señor, en las que los matrimonios pueden servir en la iglesia, pero para poder hacerlo necesitan caminar en unidad, Señor. Necesitan hacerse una sola carne para poder servirte, Señor. Bendice, Padre. Tu palabra dice que no pueden caminar dos si no estuvieran de acuerdo, Señor. Y hoy pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que ayude a esos matrimonios, esas parejas, Señor, a ponerse de acuerdo, Señor, para poder hacer cosas grandes para ti, Señor. Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Padre. Amén y amén. Gracias, mis amados hermanos. Nos despedimos. Dios los bendiga y seguimos en conexión con nuestro Dios. Hasta. Un abrazo fuerte a todos, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Hasta luego. Les amamos. Amén. Y a todas. Gloria al Saludos, hermano Elías. Hermana Hermana bendiga, Raquel. obispo. Hermana Isabel, Dios le bendiga. Amén. Hermana Raquel, bendiciones. Dios les bendiga. Igualmente.